¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda el doctor Melvin Ayala, psiquiatra del Departamento de Psiquiatría y de Psicología. Ahora, se me ha encomendado hablarle un poquito sobre el tema de este día, que es la agresividad en la conducta y en las patologías humanas. Hay que hacerles notar de que esta es una recopilación breve del texto de Ramón de la Fuente. Entonces, de repente ustedes se van a imaginar por qué tan importante este tema. Obviamente porque la agresividad con otros estados emocionales como la alegría, como la tristeza, forman parte de las expresiones del ser humano. Entonces, si en algún momento nosotros estamos estudiando alegría, estamos estudiando la tristeza, también tenemos que tener en cierto momento en cuenta de que la persona puede ser agresiva debido a algunas circunstancias. Entonces, vamos a ver cuáles son los rostros de la agresividad. Y ustedes bien saben, porque lo han visto en sus diferentes estudios, de que la agresividad no solamente es una, sino que está la convencional que nosotros conocemos casi día a día en los periódicos, en los noticieros, etcétera, que es la agresividad física. Pero también existen otros tipos de rostros de esta agresividad, entre los cuales podemos mencionar la violencia verbal, la violencia deliberada, la violencia impulsiva, la violencia desplazada o la violencia inhibida. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miran a una persona, pero le denotan con su expresión y sobre todo con sus ojos de que quieren establecer algún tipo de daño con esta persona, pues a veces no es necesario golpear, no es necesario incluso decirle algún tipo de palabra, sino que con algún tipo de gesto podemos mencionar que podemos expresarnos como agresivas. La agresividad también está frecuentemente asociada a algún tipo de personalidades. Por ejemplo, la personalidad paranoide, aquel tipo que es desconfiado, que es celoso o que cree que que toda persona le quiere hacer daño. Obviamente esta condición psicológica hace que la persona, por su misma desconfianza, tienda a ser agresivo en varias ocasiones con las personas que le están rodeando. Otro de los trastornos de personalidad que pueden ser también asociados a la agresividad son los trastornos obsesivos compulsivos, en las cuales ya hemos mencionado en sus clases de personalidad, la persona es sumamente rígida y muchas veces esa rigidez hace de que una de las expresiones que pueda tener como expresión de esta rigidez sea la agresividad. Entonces aquí esta diapositiva lo que hace es resumir la violencia, ¿no? La primera la violencia física, la violencia verbal. Ustedes van a ver de que efectivamente la violencia se da a todos niveles, pero una de las más frecuentes y a veces la que menos llama la atención obviamente es la violencia, que es agresividad intrafamiliar, aunque la que más llama la atención de los noticieros es la violencia en las calles, la violencia de algún tipo de connotación política. Reacciones explosivas en personas con lesiones cerebrales. Mucho se ha discutido y ustedes en algún momento se han puesto a pensar si una persona nace agresiva o se hace agresiva con el tiempo. Y esto ha sido un debate no solo de ustedes, sino que de todas las personas que se han dedicado a estudiar este ámbito de la agresividad. Lo que sí es que se ha demostrado que muchas personas con problemas cerebrales, con lesiones cerebrales, pueden tender a tener algún tipo de episodios agresivos. Y les menciono este caso. Este individuo, el que ustedes miran en la pantalla, se llama Phineas, o se llamaba Phineas Cage. Lo describen como una persona afable, tranquila, amable, pacífica en todo tipo de descripción, pero de repente él, caminando por una calle en los Estados Unidos, recibió un varillazo de algo de hierro que le cayó de un edificio abajo, arriba donde él iba caminando, ¿no?
Entonces, lo interesante es de que en este individuo, después de ser, bueno, de primero casi morir por el impacto de un hierro en la cabeza, pues se logró recuperar y parte de las lesiones cerebrales que tuvo, muchas veces las lesiones pueden ser internas y pueden no incluso pasar desapercibidas. Esta persona, Phineas Cage, se volvió una persona violenta, agresiva, irascible, con poca tolerancia a la frustración, con un gran grado de impulsividad. Y eso hizo pensar a los investigadores de que había alguna zona del cerebro que había sido trastocada, que había sido dañada o que había sido golpeada directamente por este hierro, que hizo que la personalidad, como ya le habíamos dicho, afable, tranquila, de Phineas, se convirtiera en un sociópata, en una persona incapaz de mantener la tranquilidad o de detenerse ante un impulso agresivo. Entonces, ahí pues llamó mucho la atención este hecho de que directamente algún tipo de lesiones cerebrales pueden inducir la agresividad. Pero también hay que decir que la agresividad también está asociado con otro tipo de trastornos mentales y de trastornos psicofisiológicos. Por ejemplo, en la agresión, en la depresión. Todos conocemos que una persona deprimida es una persona triste, afectivamente desmotivada, con tendencia al llanto, con ideas de minusvalía, ideas de desesperanza. Pero ignoramos de que esta misma depresión que puede estar eh, eh, afectando a una persona también puede ser fuente de agresividad en él. Entonces no es raro que una persona depresiva pues adquiera este matiz de agresividad. Al igual que una persona que adolezca de esquizofrenia paranoide. Ustedes a lo largo de estas cátedras se van a poder informar de que la esquizofrenia es una enfermedad mental producto de alteraciones neuroquímicas a nivel cerebral, que generalmente se da entre los 15 y los 25, pudiendo llegar hasta los 35 años, en las cuales la persona tiene una distorsión total del mundo real y en la cual no es raro que existan alucinaciones, y de estas alucinaciones las más frecuentes son las alucinaciones auditivas. Y, y el tipo de alucinaciones auditivas que tiene el esquizofrénico generalmente son lo que se llama en tercera persona. O sea, es como que tú estás parado ahorita donde te encuentras y escuchas como que dos personas que están cerca de ti están hablando precisamente de tus características, de tus defectos y incluso te dan mandatos. Entonces, este tipo de alucinaciones auditivas no es raro de que al presentarse en los esquizofrénicos les den órdenes de dañarse a sí mismo o dañar a alguna persona. Entonces la persona puede tornarse agresivo ante el mandato de estas alucinaciones auditivas de los esquizofrénicos. Pero también existe otra condición que puede condicionar que una persona sea agresiva, lo que en psiquiatría se llama la psicopatía. O sea, aquellas personas que les encanta el dolor ajeno, que no tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, que no tienen amor por nadie excepto por ellos mismos. Generalmente hay algún tipo de estudio donde se menciona de que la persona, cuando tiene lesiones o alteraciones en los lóbulos frontales, puede tener tendencia a la agresividad. Y esto, pues, allá por los finales de los 1960, hizo de que algún tipo de investigadores hicieran algún tipo de experimento o de terapia o de tratamiento para las personas agresivas, la cual consistía en reseccionar alguna parte del área frontal para disminuir la agresividad en la persona. Esto se hacía por medio de trepanaciones. Vamos a ver qué efectos tiene la agresividad en nuestro organismo. Si nosotros vivimos en ambientes agresivos, si vivimos en ambientes violentos,
Hay una cadena de eventos nerviosos endocrinológicos que se descargan con el estrés de la situación en la cual podamos estar, como se menciona en la clase pasada del martes. ¿Y qué es lo que puede haber a nivel interno? La misma agresividad, la agresividad retenida, que es la misma inhibida que revisamos anteriormente, puede dar aumentos en la presión arterial. Dicho de otra forma, y ustedes lo han escuchado más de alguna vez, que de una cólera se les puede subir la tensión, cosa de que no está mal dicho, sino que es un efecto de la agresividad, ¿no? También cuando nosotros en algún momento hemos estado agresivos o con tendencia a la violencia, vamos a notar de que hay un aumento en las cefaleas, en los dolores de cabeza. Y esto pues lo hemos demostrado o se ha demostrado completamente. Muchas veces después de una cólera también nos va a doler la cabeza. Pero este tipo de agresividad en la cual la persona no explota, la persona no agrede verbalmente a otra persona, no golpea de forma física o tácita a una persona, es una agresividad interna. Entonces es igualmente peligrosa porque mucha gente que no logra controlar esta agresividad, pues finalmente se miran con cuadros de hipertensión arterial o incluso de diabetes. El bloqueo involuntario mediante la represión de la agresividad, pues se puede llamar alexitimia. Esta es un poco un resumen de la respuesta de la agresividad. Ustedes van a ver por ahí un estímulo estresante, hace de que las vías sobre todo el nivel frontal, pues se activen. Y lo que al final, lo que es importante es de que no solamente el estímulo estresante va a producir no solamente acciones físicas, sino que también va a haber respuestas, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de los momentos de estrés, donde se segrega la adrenalina. Entonces, esto es importante porque nos hace ver de que un estímulo puede hacer de que se desencadene una cadena de eventos a todo nivel. Vamos a ver la relación entre la agresividad y la angustia. O la ansiedad, si ustedes prefieren. Angustia también, ansiedad. Entonces recuérdense, y esto que les quede grabado, que el miedo y la angustia pueden desencadenar agresividad. Y esto se dice acá en la clase de psicología, pero yo creo que de alguna forma ustedes lo han cotejado con su vida, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros estamos angustiados, cuando estamos ansiosos, somos más tendientes a tener acciones agresivas, sea con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, o con nuestra familia, etc. Entonces, el miedo, la ansiedad, son situaciones emocionales que debemos tratar para que éstas no avancen a situaciones más complicadas, como por ejemplo una agresividad física. La agresividad como rasgo de personalidad. Fíjense de que anteriormente mencionábamos de que existe aquella escuela que menciona de que el ser humano es por sí una persona agresiva, por ser animal. Y los animales pues tienen reacciones de agresividad. Hay otra en la cual dice de que el ser humano es agresivo porque la sociedad en la que convive es agresiva. Sea de cualquier forma, la verdad es que los daños cerebrales y los daños psicológicos también impiden la empatía. La empatía es aquella reacción psicológica que podemos resumir con aquella frase que dice hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces la persona agresiva o con tendencia a agresividad puede perder esta empatía, puede perder la capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona.
En otras personas lo que superficialmente podría parecer solamente como bondad es una forma de compensar impulsos agresivos. Fíjense de que esto pareciera paradójico, pero mucha gente con algún tipo de inteligencia, con dotación, utilizan mecanismos defensivos que convierten una reacción agresiva o una reacción mal vista en situaciones menos violentas. Es por eso de que generalmente andan los coach, ¿cómo se llaman las personas que buscan talento en los deportes? Y buscan niños, por ejemplo, que han sido maltratados por la vida, que han tenido un pasado violento, que han tenido mucha agresividad en sus primeros años, en su adolescencia y todo lo demás, y tratan de canalizarlo por acciones en las cuales se permite de alguna forma ser agresivo. Es por eso de que se utiliza, por ejemplo, este canal que, como les mencionaba anteriormente, se llama sublimación, es un mecanismo defensivo. Lo utilizan, por ejemplo, los boxeadores. Y generalmente, pues, un caso bien especial, por ejemplo, si ustedes les preguntan sobre todo a sus papás, pregúntenle sobre Mike Tyson, que fue bueno, aunque vive, pero ya no es campeón más, fue campeón hace más de 20 años. Se menciona que Mike Tyson era una persona, pues, de las calles, todavía él nació en un barrio de negro, de los suburbios de Nueva York, donde la violencia era el plato de todos los días. Incluso el nombre donde él nació, donde él vivía, pues tenía un nombre medio extraño. Él vivía en un lugar que se llamaba Catskill, que en español pues significaría, yo, si no me equivoco, si ustedes no me corrigen, como gato muerto. Entonces este personaje durante su infancia, adolescencia, sufrió mucha violencia. También por el hecho de sufrir violencia se convierte en una persona agresiva. Y una forma que él logró de salir de las calles y de lograr lo que él logró en su vida fue por medio del boxeo, por medio de un deporte que sublimó, perdón, esa agresividad que él tenía presente. Otro tipo de presencia en algún tipo de personalidad de la agresividad es la autoafirmación y la destructividad. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como autoafirmación? Es aquella valentía, aquel espíritu de aventura, de creación, una necesidad constante de estar en acción y de someter estímulos. Entonces, ustedes conocen o han tenido la oportunidad ustedes mismos de tener algún tipo de estas características de autoafirmación y lo miran en las personas que son aventureros, que siempre andan buscando algún tipo de reto por vencer, de repente se convierten en escaladores de, de nevados, de montañas, etcétera, tratando de dominar ese impulso vital e incluso agresivo que los podría llevar a otro lugar, como por ejemplo la cárcel o la muerte o el cementerio. Entonces, la destructividad para estas personas es más fácil detestar que amar, destruir que construir. La destructividad es una forma perversa de afirmarse, según decía Eric Fromm. Entonces vamos a ver de que la agresividad pues está presente en todos niveles de nuestra sociedad salvadoreña. Y pues en algún momento se menciona de que la agresividad también está relacionada con otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la tendencia conductivista y constructista, ya me trabó la lengua por ahí, es aquella rama de la psicología que estudia que el ser humano, como por ser pariente de los animales, del reino animal, pues tienen muchas circunstancias que pertenecen también a esta esfera del reino animal.
Entonces, ellos hacen 3 preguntas y estas preguntas se las describo acá. ¿Están los humanos dotados como condición inherente a su naturaleza animal de una fuerza instintiva, es decir, que no está condicionada, que impulsa a agredir y que debe ser satisfecha? ¿Es la agresividad algo innato o es algo aprendido? ¿Es la agresividad producto de la naturaleza o producto de la sociedad? Entonces, en sus determinaciones, que al final pues se quedan como teorías bien fundamentadas, pero que han sido rebatidas y en algún momento también han sido alabadas, dicho de otra forma, es una forma de explicar la agresividad, pero también existen otras formas de agresividad. Aparte de la teoría conductista que nos dice de que por ser nosotros parte del reino animal vamos a ser igual de agresivos que ellos, también existe otro tipo de visión que vamos a ver más adelante tal vez. Pero el conocimiento de esta organización que nos aclara si la agresividad es un instinto natural o innato, como ha propuesto Lorenz, que es un investigador, entre otros, o un mecanismo construido en el curso de la evolución para asegurar la supervivencia de la especie en situaciones extremas. Entonces, en resumidas cuentas, la teoría conductista de la agresividad nos dice de que por ser productos del mundo animal, pues la agresividad es una forma de defensa que ha permitido que el ser humano llegue a la cúspide del desarrollo animal. Pero existe otro tipo de explicación de la agresividad, otro tipo de visión que fue más en boga a principios de los 1900 con una famosa persona que ustedes por lo menos lo han oído así de palabra, que es Sigmund Freud. Él creó un sistema que él llamó el análisis psicoanalítico. Y en él, pues, él investigaba al ser humano en base a las experiencias traumáticas de los niños a temprana edad y mencionaba de que la edad más importante del ser humano es los primeros 5 años. Y durante estos 5 años, el ser humano aprende, interioriza algún tipo de vivencias que se traducen en su conducta en la medida que va creciendo y va pasando ciertas edades. Entonces, Freud en sus obras finales, ya no estamos hablando de las obras de principio de Freud, sino que en las obras ya finales de su extensa colección, pues habló sobre el Eros y el Tánatos. Y en esta pues mencionaba de que el ser humano tiene una tendencia, aunque ustedes no lo crean, el ser humano tiene una tendencia a la autodestrucción y a la muerte. Entonces otro investigador casi de las mismas fechas, que es Dólar, en 1939, mencionó que la agresividad es una cantidad de energía que es un producto colateral de la frustración. Entonces, para este investigador, pues la frustración nos lleva a la agresividad. Y Erich Fromm, en sus tendencias, dice que la persona biofílica ama la vida y el goce. La persona necrofílica carece de goce de vivir y ama la muerte y la destrucción. Entonces, para Erich Fromm, habían 2 tipos de personas. La persona biofílica, que va con la vida, y la persona necrofílica, que va con la muerte, con la muerte y con la destrucción. Entonces, llegamos a la sociedad moderna. La sociedad moderna obliga a los humanos a refrenar sus agresiones a través de su vida. Solo los autoriza a expresarse con una forma de defensa, de legítima defensa, como quien dice, pues de repente si alguien te ataca, pues tú tienes el derecho, según la sociedad, a atacarlo porque él te atacó primero. Eso en pocas palabras es la defensa. También hay algún tipo de agresividad simbólica.
en la cual la persona demuestra su agresividad por medio de acciones, pero que no son totalmente violentas, sino que pueden ser por medio de palabras o de actitudes, o en forma de rituales. También, en el fondo, las competencias deportivas son una forma de agresividad que están mermadas, como mencionamos anteriormente, es una forma de sublimar algún tipo de agresividad por medio del deporte. Las guerras, pues es la expresión más máxima de la agresividad entre el ser humano, y las revoluciones que vienen a ser parte y pueden catalogarse como algún tipo de guerra con tendencias un poquito más profundas e incluso filosóficas. Aun cuando las diferencias transculturales son importantes, no hay comunidades sin violencia. Entonces pueden haber sociedades menos violentas, más violentas, pero no hay sociedades sin violencia. Eso significa de que, pues, siempre la violencia va a acompañar al ser humano. Y si no, pues veamos acá, uno de los mayores referentes de la agresividad se dio en la antigua Roma. Y este era el Coliseo romano, lugar donde se citaban miles de personas y también se daban matanzas, agresiones y todo tipo de vejaciones en nombre de un deporte, el que ellos llamaron los gladiadores, ¿no? Entonces toda esa gente atrás que ustedes miran que colmaban este Coliseo romano y otros coliseos que pudo haber existido también, pues trataban de hacer de la violencia un culto, de la agresividad un culto. Y entre más agresivo, entre más era una persona, era más exitoso. Y obviamente el culmen era el gladiador que vencía y le pedía a las personas que estaban ahí con él si le daba el beneficio de vivir o de morir. Entonces, como les menciono, la agresividad pues es algo omnipresente en el ser humano. Esta es una visión actual de la violencia, de la agresividad, y tiene algún tipo de similitudes con el Coliseo romano que les mencionamos anteriormente. Lo único que estas gestas deportivas pues tienen algún tipo de tendencia, como les mencionábamos anteriormente, de sublimación. Ya no va a haber una guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia, sino que va a ser sus equipos de fútbol los que se van a enfrentar y los que van a determinar cuál de los dos países es el mejor. Esa es una forma simbólica de enfrentar la agresividad. Y eso pues obviamente se utiliza actualmente por medio de las personas que saben sobre cómo controlar la conducta humana, se utiliza como un medio para controlar la agresividad, el uso del deporte. Ustedes van a ver de que en los partidos pues se dan todo tipo de golpes. Incluso a mí me gusta una expresión que tienen algún tipo de narradores deportivos donde dicen que golpeó a su compañero de profesión. Entonces, eso como que da un poquito a entender de que en realidad son más parecidos que ajenos. Entonces, ahí se da pues algún tipo de acciones violentas. Y la otra pues que tenemos ahí abajo, pues no sale ahí si es la barra de la Alianza, del FAS, del FIRPO o de lo que sea, ustedes sabrán cuál es la más violenta de todas, pero nos da a entender que la violencia pues a este nivel está sumamente presente. Y ahí pues la famosa foto del Vietnam, donde estallan eh, petardos encima de la gente y ustedes miran a la par pues los efectos de la agresividad en masa. Abajo pues me imagino yo que es el bus de la alianza que están requisando para ver si encuentran algún tipo de arma asociada a la violencia.
Y esta es una caricatura para finalizar y para agradecerles a ustedes la atención a la clase, donde se menciona que fuera del estadio lo más importante dicen que no es ganar, ni tampoco competir, sino que darnos riata. Entonces es una caricatura de Alecus, perdón, que explica cabal la intención de la agresividad. Muchas veces no lleva un fin específico, sino que el fin es darle suelta a ese a veces demonio interno que se llama agresividad. Agradeciéndole la atención, pues les recomiendo que revisen un poquito la clase. Yo la he resumido porque era un poquito más larga, pero considero de que lo principal es lo que les he hablado en ella. Que tengan feliz noche.